premier Alberto Otárola sobre la posibilidad de que la presidenta Boluarte renuncie o evalúe dejar el cargo. La señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar. Y no porque ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance, y porque dejar la presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno, y eso no va a ocurrir. En nuestros estudios se encuentra Víctor Andrés García Belaúnde, está acompañándonos, excongresista de la República. Víctor Andrés, muchísimas gracias por estar. ¿Coincide con el señor Otárola y cómo explica la actitud del ministro de Trabajo? Bueno, no le entiendo la actitud del ministro de Trabajo. Hasta ayer estaba planteando inclusive un seguro de desempleo, una serie de reformas, y súbitamente ha cambiado de parecer. Hay que recordar que él firmó el proyecto de ley que se aprobó en el Consejo de Ministros de adelanto de elecciones para el abril del 24. Por lo tanto, no entiendo cómo empieza a hablar de un nuevo rostro, que el nuevo rostro tendría que ser un nuevo presidente, si es evidente. ¿Un nuevo presidente o lo que está sugiriendo la presidenta Boluarte es cambios en el gabinete? Bueno, por lo que he leído en la carta, me parece que está hablando de cambio del nuevo rostro del gobierno. Del gobierno. Es decir, de alguna manera insinuando que la presidenta debería evaluar una renuncia. Exactamente. Y después dando una serie de críticas y de quejas de lo que está pasando, siendo él el ministro. No me parece que sea muy elegante la carta, y no creo que sea muy leal. La situación está así desde un primer momento, no ha aparecido el día de hoy lo que estamos viendo. Es algo que se ha ido acumulando día a día, y me parece que es una carta pues que está, como diría Bedoya, sacando el culo de la jeringa, Sacando el culo de la jeringa, eso es lo que decía Bedoya en una oportunidad. O sea, él está buscando salir del problema, Salir del problema, huir del problema. Vamos a escuchar nuevamente al premier. Es interesante porque la siguiente pregunta que quería formularle, si está de acuerdo en este caso con quien preside el gabinete que ha sufrido una baja el día de hoy. Esto es lo que dijo nuevamente Alberto Otárola. La señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar. Y no porque ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance, y porque dejar la presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno, y eso no va a ocurrir. ¿La renuncia dejaría una puerta abierta para la anarquía? ¿Coincide, Víctor Andrés? Bueno, evidentemente la renuncia significa que el presidente del Congreso, quien sea, asume el cargo y convoca elecciones en 4 meses. En 4 meses. Y yo no sé si en 4 meses se pueda montar todo un sistema electoral y que además tendría que irse también el Congreso, porque el Congreso de repente quiere quedarse y la gente no lo va a aceptar. La gente quiere que se vayan todos. La renuncia de Dina Boluarte implicaría un adelanto de elecciones generales. Exactamente. Generales. Yo creo que 4 meses para organizar un proceso electoral donde se van todos. Es decir, hay gente que cree que no. Con los congresistas algunos creen que no, que ellos se quedan, pero la calle los va a votar al final, como los ha hecho desdecirse después de haber aprobado un blindaje a Freddy Díaz, creo, y luego 24 horas después ha tenido que cambiar. O sea, eso va a tener que cambiarse. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si se va la señora Boluarte, ¿adelantamos 4 meses a los próximos 4 meses de las elecciones? ¿O por qué no mejor ella, por iniciativa propia, adelanta la fecha? Yo creo que eso está mucho mejor. Pero ¿puede adelantar ella la fecha? Es decir, presentar otro proyecto para decirle al Congreso... No, el mismo proyecto se presenta, se modifica y se convoca a 2 legislaturas consecutivas, se aprueba y se aprueba las elecciones que pueden ser en julio, en agosto, en septiembre. En el Perú durante muchos años las elecciones eran en agosto o en septiembre y se cambiaron los gobiernos en diciembre. Al margen de la organización del proceso electoral y de toda la logística del dinero que se requiere, de todo, se puede en 4 meses. Primero, el tema de las reformas, que cada vez la gran lista va quedando reducida a lo elemental. Pero en el clima que estamos viviendo los peruanos hoy,
hay las condiciones para en 4 meses llevar adelante y garantizar, digamos, la integridad de los electores cuando vayan a sufragar, por lo menos? Yo no sé si en 4 meses, es un periodo muy corto. Cuando lo que se pide es también incorporar el tema de la Asamblea Constituyente. No, la Asamblea no, la Asamblea tiene... Pero es parte. ¿Qué pasa si se organizan las elecciones, igual los manifestantes dicen no se ha incluido el tema de la Asamblea Constituyente y por lo tanto los desmanes continúan incluso? Yo creo que la Asamblea es un tema, que está en menor intensidad, mucho menor intensidad como exigencia que el tema de la renuncia de la señora Boluarte. Por lo que he visto yo, lo estoy viendo y estoy viajando por algunos sectores del país. Entonces yo creo que eso, entonces sí se puede organizar, quizás no en 4 meses, pero sí en 6 o en 8 unas elecciones donde se van todos y que hay que hacer unas reformas elementales, básicas. Y después la reforma tendrá que venir más adelante, o una comisión que se formará. ¿Quién se favorece con el adelanto de elecciones? Bueno, yo creo que no se favorece la izquierda, porque con todo lo que ha pasado con Castillo y también con la Boluarte por la represión tremenda que ha habido. Entonces, ¿cómo se explica la presión por adelantar las elecciones? Cuando uno presiona algo es porque de alguna manera siente que puede capitalizar eso. Bueno, ellos creen que sienten que se puede... Hay una mezcla de ambas cosas. Primero, el resentimiento que han sacado a una persona que ellos han favorecido y respaldado casi en un 90% del sur del Perú. Pero también votaron por la plancha. Boluarte fue ministra de Castillo. En teoría, los vicepresidentes son elegidos por el presidente y comulgan con todas sus ideas, en principio. Pero hemos visto que últimamente no es así. El señor Vizcarra se apartó de Kuczynski y luego la señora Boluarte se apartó de Castillo. O sea, lamentablemente las vicepresidencias en el Perú no son parte de un solo partido, sino son parte de varios partidos. Es una especie de alianza que no sucede en otras partes del mundo, donde en Estados Unidos pues el vicepresidente y el presidente son republicanos del mismo partido. Aquí Pero en no. este caso la situación de Castillo era insostenible y pareciera que quienes protestan o la consideran traidora no toman en cuenta que el que se destituyó en la práctica fue el propio Castillo con ese discurso. Eso es que no se ha explicado bien eso y la gente no lo entiende perfectamente. Él mismo pudo haber evitado al punto que quienes hoy lo apoyan o le reclaman a Dina Boluarte, votaron a favor de la vacancia. Claro. Los propios integrantes de las bancadas de izquierda dijeron esto es un golpe y estamos en contra de lo que ha hecho. No entendemos por qué Castillo ha hecho esto. Pero mucha gente en Puno no entiende eso. Cree que más bien al revés, que el Congreso le ha dado un golpe a Castillo. No se ha explicado bien. Y además las autoridades de Puno están con la población totalmente identificada con ellas y no defienden el Estado de Derecho, no defienden la Constitución. O sea, se están totalmente de acuerdo con ellos. Entonces no hay quien defienda el Estado de Derecho, ni quien defienda la Constitución, ni quien defienda al Estado en general o al gobierno en particular. Ese es el problema. De acuerdo. Vamos a ver una nota preparada por Fernando Marcelo que precisamente evalúa las situaciones y analiza esta posibilidad. ¿Por qué Dina Boluarte debería permanecer o no en la presidencia de la República? Veamos el reportaje. La señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar. Por primera vez salió al frente a responder a las voces que piden la renuncia de Dina Boluarte. Y porque dejar la presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno, y eso no va a ocurrir. El premier Otárola dejó en claro que el gobierno no cederá a las presiones ni chantajes de aquellos grupos que promueven el caos y rechazan el diálogo. Nosotros no queremos dialogar, nosotros queremos la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Personajes que dicen incluso estar dispuestos a morir con tal de ver a Boluarte fuera del sillón presidencial. Incluso algunos congresistas se sumaron a estas demandas y llegaron hasta la puerta de Palacio a exigir la salida de la mandataria. ¡Renuncia! ¡Renuncia, Dina Boluarte! Pese a estas exigencias, el gobierno asegura que la permanencia de Dina Boluarte garantiza que se mantenga el orden constitucional y se lleven adelante elecciones limpias y democráticas.
Pero ¿realmente es así? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses si continúa el caos y la violencia? Esta noche en 2023 analizamos los posibles escenarios. Son dos escenarios los que se plantean en medio de esta escalada de protestas y caos en el interior del país. El escenario 1 es una eventual renuncia de la presidenta Dina Boluarte. En ese caso, quien asumiría la presidencia del Perú sería el titular del Parlamento, José Williams, que inmediatamente tendría que llamar a elecciones para el año 2023, pero sin reformas políticas. Supongamos que suceda lo que ha señalado como este escenario de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Hay 12 partidos políticos inscritos. De ellos, 10 son los representantes del Parlamento. Estos partidos son los que tendrían la posibilidad, obviamente, de colocar candidatos. Es decir, partidos como Perú Libre, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Somos Perú, el Partido Morado, Acción Popular, Avanza País, entre otros, serían las únicas cartas para volver a elegir a un nuevo presidente y congresistas. Entiendo que los partidos que podrían postular son aquellos que tienen inscripción vigente, ¿no? Al momento actual, ¿no? Los partidos que, en buena cuenta, los partidos que están en el Parlamento, ¿no? Pero los partidos que hoy vemos en el Congreso no serían los únicos que volverían en una eventual elección sin reformas, pues ahora un reciente fallo del Tribunal Constitucional resolvió que condenados por terrorismo o apología al terrorismo sí pueden ser candidatos a cargos de elección popular. Una polémica decisión que para el exministro Fernando Rospigliosi pone en peligro la democracia. Está demostrado en el Perú y en todas partes que hay criminales que no se resocializan. Entonces está muy mal abrirles nuevamente las puertas del Estado. Las leyes tienen que adaptarse a la realidad y la realidad es que los terroristas salen de la cárcel peor de lo que entraron. Esa es la realidad, entonces no puede aceptarse sencillamente este tipo de razonamiento del Tribunal Constitucional. Medida que también deja el camino libre para que personajes como Antauro Humala puedan ser candidatos en los próximos comicios. El caso de Antauro Humala, de ese asesino de policías, es otra evidencia de lo erróneo de la decisión del Tribunal Constitucional. Cuando ha salido, lo primero que hizo fue ir al lugar de sus crímenes y reafirmarse. No mostró ninguna señal de arrepentimiento y por el contrario se reafirmó en sus propósitos criminales. Sin embargo, hay otro escenario que para el Ejecutivo resulta mucho más viable. Mientras que en el escenario número 2, Dina Boluarte seguiría siendo presidenta del Perú hasta el año 2024. Durante esos meses, tanto el Ejecutivo como el Congreso podrían trabajar reformas políticas para llevarnos a unos comicios en el 2024 con reformas necesarias. Cosas que son impopulares pero importantes como la bicameralidad y la reelección parlamentaria son medidas importantes. Llamar a la renuncia de Dina Boluarte, como lo plantean algunos manifestantes y las bancadas de izquierda en el Congreso, nos llevarían nuevamente a ese círculo vicioso del descrédito de nuestros políticos. ¡No mates al pueblo! ¡Alto al fuego! ¡Estás matando al pueblo! Los comentarios de Víctor Andrés García Belaúnde. Bueno, son dos escenarios, ¿no? El tema es, ¿el Perú aguanta hasta abril del próximo año? ¿Cree usted que sí o que no? Yo, mientras se esté encapsulado el problema en una sola región, un solo departamento, sí, pero si se expande toda esta marea de protestas en todo el país, no creo que pueda aguantar el país tanto tiempo, ¿no? El asunto de los partidos que podrían participar en estos comicios adelantados, después además del fallo del Tribunal Constitucional que le deja el camino abierto, por ejemplo, a la candidatura de Antauro Humala,
¿Qué panorama nos pinta? Pero eso se puede corregir con una ley perfectamente. Bueno, 12 partidos es bastante. Yo creo que Sí. vos, ¿qué cosa queremos? ¿24? No, yo creo que con 12 hemos bastante, y además está el partido del gobierno, que es Perú Libre. Entonces puede hacer alianzas otra vez y perfectamente bien incorporar a una serie de... una izquierda que está bastante atomizada en este momento, pero puede incorporarla. Ahora, ¿qué pasa con el Congreso? Supongamos que, en efecto, la señora Boluarte renunciara, asume el Congreso. ¿Cómo sería un gobierno, digamos, por corto o largo que sea el gobierno en manos de los parlamentarios, sí, donde también hay atomización y donde hoy, por ejemplo, se ha instalado, se habla de una comisión para investigar delitos contra los derechos humanos al actual gobierno? El Congreso está muy desprestigiado y esto último de Freddy Díaz ha sido... casi el tiro de gracia hacia el desprestigio del Congreso. ¿Podría ese Congreso, digamos... Es muy complicado. Claro, asumir la organización... Y además porque dentro no quieren muchos al señor Williams, entonces tendrían que sacarlo. Van a querer hacer lo mismo que hicieron con Sagasti. Sacan a Merino, ponen a un Sagasti actual y que llevaría las elecciones adelante. Claro. Yo creo que lo que daría más tranquilidad al Perú, lo que causaría menos trauma, sí, y menos sensación de ingobernabilidad, es que la misma señora Boluarte adelante en todo caso unos meses las elecciones y ella presida el acto electoral. Yo creo que sería mucho mejor para el país, menos preocupante. El tema está en manos del Congreso, lo ha dicho así Alberto Otárola, vamos a escucharlo. La ley de adelanto de elecciones está en la agenda del Congreso de la República. Y parte, ¿no es cierto?, de la solución de este problema, una gran parte de la solución de este problema está en que el Congreso decida de una vez por todas el sentido de esa ley y la ratifique en fecha próxima. Bueno, está en manos del Congreso. Es verdad, eso es Finalmente verdad. El Congreso es el que eso tiene es verdad, que decidir. Eso es verdad. Por eso es que tienen que fijar ya una fecha. Yo creo que abril es muy largo, pero en fin, fijar la fecha a través de una segunda votación. Y eso la han dejado para marzo, podrían adelantarla perfectamente bien a febrero y darle más tranquilidad al país sabiendo de que una vez iniciado un proceso electoral, ya la gente empieza a hacer su propia campaña y se olvida un poco de los problemas de la protesta, porque en fin, el cambio va a llegar pronto, ¿no? La investigación de la Fiscalía en contra de Dina Boluarte, el señor Otárola, en fin, por los delitos de homicidio y otros. Y la apertura de una investigación, a la conformación de una comisión investigadora por este tipo de delitos también en el Parlamento, ¿debilita todavía más a la presidenta Boluarte? A ver, yo creo que la Fiscalía tiene que intervenir necesariamente porque han habido 48 fallecidos, o sea, esa es una... Pero el Congreso, por ejemplo, ¿qué papel juega con eso? El Congreso lo que ha debido hacer es, en todo caso, censurar o llamar a los ministros responsables, que son el ministro del Interior y el de Defensa. A esos los han debido llamar antes de iniciar una comisión investigadora, pero les han dado confianza a todos. En el caso de la fiscal, creo que ha hecho bien. No creo que esté bien que hable de genocidio, sino hay homicidios. Genocidio es una palabra mucho más gruesa y de mayor calibre e implica pues casi una decisión gubernamental para poder matar indiscriminadamente. Yo creo que eso es una exageración. Pero en todo caso está bien que la Fiscalía intervenga y que queremos saber cómo murieron las personas. Eso lo quiere saber todo el mundo. De acuerdo, doctor Andrés. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, el Congreso en efecto tiene en sus manos la posibilidad del adelanto de elecciones. Por eso suena un poco contradictorio